nosotros con el panel, el primer panel de la semana, y por supuesto queremos presentar a invitados. Siempre tenemos invitados de lujo. Y vamos a dar inicio. El panel se llama El rol del sector industrial en la pandemia COVID-19. Y estos son los panelistas. Ella es Sonia Mejía Berríos, es gerente corporativo de responsabilidad social empresarial y comunicaciones de Grupo Jaremar. Le vamos a dar una breve biografía. Licenciada en Comercio Internacional, máster en Formulación, Evaluación de Proyectos y Psicología. Hondureña, cuenta con más de 16 años de experiencia en el campo de estrategias de desarrollo sostenible, responsabilidad social, comunicación corporativa y relacionadores públicos. También nos acompaña esta tarde Carla Ávila. Ella es directora legal y asuntos corporativos de Cervecería Hondureña, licenciada en periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, quien obtuvo su maestría en Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de la Universidad Católica de Honduras, consultora para organismos internacionales, jefe de Relaciones Públicas del Programa de Asignación Familiar PRAF y directora de Relaciones Nacionales e Internacionales del Patronato Nacional de la Infancia. También con nosotros esta tarde en el panel El rol del sector industrial en la pandemia COVID-19 nos acompaña Jacobo Andoni. Él es el presidente de la Asociación de Fabricantes de Productos Farmacéuticos de Honduras, ANAPROFAR. El doctor Jacobo Andoni es director técnico de laboratorios Adifar, responsable de las operaciones técnicas y cumplimiento regulatorio de dicha empresa farmacéutica. Con 20 años de experiencia en el sector, también es el presidente de la Asociación de Fabricantes de Productos Farmacéuticos de Honduras desde el año 2014. Por supuesto, también queremos mencionar que nos acompaña esta tarde Roger Pineda, director de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Grupo DINANT. Director de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad, como lo hemos mencionado, forma parte de la compañía desde 1998 como gerente de recursos financieros para Honduras y posteriormente fue designado tesorero corporativo en el año 2000. Forma parte de los consejos de administración de las principales empresas de Grupo DINAN. Y por supuesto, a continuación les presentamos quién será el moderador de este importante panel. Él es Fuad Handal, presidente regional de la zona noroccidental de la Asociación Nacional de Industriales ANDI. Fuad Handal realizó sus estudios universitarios de Ingeniería Industrial en la Universidad de South Florida. Posteriormente, regresa a Honduras para obtener su maestría en Administración de Empresas de la USAP en el año 2004 y comenzar su vida profesional en Químicas Handal. En el año 2008 funda la empresa Novapac y en el año 2011 implementa la puesta en marcha de Novalase. A partir del año 2010 es nombrado gerente general de Químicas Handal, entre tantos otros méritos que tendríamos que extendernos todo el día para darles a conocer los invitados de lujo que tenemos esta tarde en el panel El rol del sector industrial de la pandemia COVID-19, que por supuesto, iniciamos desde este momento. Les invitamos que desde ya puedan plantear sus consultas a través de la plataforma de Zoom y también en Facebook. Fuad Handal, le cedemos el micrófono. No sé si estoy confundido o nos saltamos también a Carla Ávila de Cervecería Hondureña. Sí. La licenciada Carla Ávila, sí, ya la mencionamos. Si gusta, podemos. Sí, ya la mencionamos. Directora legal y asuntos corporativos de Cervecería Hondureña. También nos acompaña en este panel. Podemos empezar, licenciado Fuad. Excelente, muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer dirigir este panel, el primer panel de este Congreso Industrial virtual. Por primera vez se hace de esta manera. Creo que todos tenemos que seguir innovando y tenemos que avanzar en esta etapa del mundo que es tan diferente a lo que hemos venido viviendo toda nuestra vida. El rol del sector industrial en la pandemia es el nombre de esta conferencia, para la cual tenemos 4 invitados de lujo del sector industrial, como ya bien los presentaron, la licenciada Sonia Mejía, la abogada Carla Ávila, el doctor Jacobo Andoni y el ingeniero Roger Pineda. Son representantes muy importantes que nos pueden brindar su experiencia y tener un conversatorio bastante interesante sobre el rol del sector industrial durante esta pandemia. Esta pandemia ha venido a golpear el mundo muy fuertemente, pero sobre todo ha cambiado las prioridades del mundo en que vivimos. Lo que pensábamos en el año 2019, realmente de cómo hacer las cosas, ha cambiado dramáticamente. Y a todos nos tomó por sorpresa.
esto ha tenido que realmente replantear muchas situaciones en nuestro día a día, en cómo hacemos las cosas, en cómo tramitamos todo lo que es, la tramitología de nuestro día a día ha cambiado radicalmente y todavía no tenemos claro hacia dónde nos vamos a dirigir. Lo importante es que el sector industrial durante esta crisis ha demostrado su visión, ha demostrado solidaridad, ha demostrado disciplina, y realmente eso es lo que se debe mantener a través del tiempo para poder trazar un futuro brillante para nuestro país. Así que este conversatorio va a ser muy, muy interesante. Queremos darle la bienvenida. El objetivo de este panel realmente es dar a conocer el trabajo del sector industrial durante el tiempo transcurrido de la pandemia a partir del mes de marzo hasta ahora. Es decir, queremos aprender de todas las experiencias y todo lo que hemos vivido y sobre todo brindar una perspectiva de lo que será el trabajo del sector industrial en la reactivación económica de Honduras. La intervención de los empresarios en este tiempo ha sido clave y el apoyo que se ha brindado a todos los colaboradores, a las MIPYMES, centros hospitalarios, centros escolares, cadena de logística, etcétera, ha sido clave. Así que vamos a empezar con algunas preguntas para nuestros panelistas. Primero, ¿cómo enfrentaron en primer lugar la pandemia y qué cambios les supuso en su cadena de logística? Necesito que estas preguntas, primero que nada para la abogada Carla Ávila y luego para la licenciada Sonia Mejía. Abogada Carla, adelante. Hay que abrir el micrófono. Carla, parece que se encuentra en mute. Bueno, mientras tanto, tal vez la licenciada Sonia podría comenzar con la primera respuesta para darle tiempo. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a nuestros amigos de la ANDI por invitarnos. Grupo Jaremar, año con año, siempre dice presente y ahora con esta nueva modalidad. El COVID-19 nos ha llevado a evolucionar, a innovar y a crecer muchísimo. En este caso, quiero contarles un poco acerca de la experiencia que hemos tenido en Grupo Jaremar. Primero, ¿cómo iniciamos? ¿Cómo enfrentamos? Bueno, tengo que reconocer, debemos reconocer el compromiso, la disciplina y la entrega de cada uno de nuestros colaboradores. Nuestra industria como tal no dejó de operar, ya que estamos dentro del rubro de alimentos, son productos de consumo familiar, de primera necesidad. Así que como tal, y aún con todas las adversidades que se dieron, logramos cumplir con ese gran objetivo que es poder llevar hacia las familias hondureñas los alimentos y los productos de primera necesidad. Como todo, lo más importante siempre es el liderazgo que se debe tener en las empresas. En Grupo Jaremar, antes de que la pandemia nos alcanzara en Honduras, iniciamos con el comité ejecutivo, que es el comité para manejar el tema de contingencias. Muchas veces se conoce como manejo de crisis, pero precisamente previendo todos esos riesgos, nos sentamos todas las cabezas de los departamentos que conforman Grupo Jaremar para poder hacer un mapeo de riesgos, para poder anteponernos ante todas las posibles situaciones que se iban a dar producto de la pandemia. Y es así como cada uno de nosotros viene trazando los planes de trabajo, luego se establecen comités operativos ya para ese día a día. Creo que el reto más grande es poder, por la magnitud de nuestras operaciones, desde la parte de la división agroindustrial, que nosotros tenemos toda la cadena de valor, comercialización, manufactura, la entrega directa hacia nuestros clientes, teníamos que anteponernos e identificar todas aquellas medidas de bioseguridad, porque lo más importante primero para continuar operando es el bienestar, salvaguardar el bienestar de nuestros colaboradores y poder llegar y cumplir con nuestros clientes. Entonces ahí el tema clave del comité operativo integrado por las diferentes áreas. Cabe resaltar el trabajo del Departamento de Capital Humano, el área de manufactura, de seguridad. Yo creo que no hubiésemos logrado nosotros operar y cumplir con nuestro objetivo principal, sino sin esa sinergia y sin esas dinámicas de trabajo entre cada uno de los departamentos que conformamos. Y algo muy importante que el Grupo Jaremar, como parte de su estrategia y su propósito empresarial,
no dejó de la mano en la parte de responsabilidad social empresarial, porque esta pandemia nos ha llevado a nosotros al tema de solidaridad, al tema de poder nosotros proyectarnos, y es parte clave del negocio. Entonces también definimos una estrategia clara de cómo, en qué nos íbamos a enfocar. Eso es parte crucial de poder decir cómo vamos a enfrentar esta pandemia, además de poder lograr operar, de poder lograr llevar nuestros productos, de poder que nuestros colaboradores lo estuvieran haciendo de esa manera, pues llevando todos los protocolos y las medidas de seguridad. Otro tema importante que destacar es ese nivel de detalle que tuvimos, casi que punto con punto, de identificar todas aquellas áreas sobre las cuales definimos los protocolos de bioseguridad, desde las visitas, desde el producto que llega del área de compras, los insumos, el suministro, las fincas. Ese nivel de detalle solo se logra tener con todas las áreas articuladas, evidentemente pues haciendo uso de todos los protocolos por parte de las autoridades, con todas las consultas pertinentes, pero ese nivel de detalle se logró quedar dentro de Grupo Jaremar como la cultura de cómo manejarlo. Ahora, la cadena de logística fue algo muy interesante. Jaremar maneja una parte importante de sus operaciones. Nosotros tenemos nuestra propia logística y nosotros llegamos hacia nuestros clientes, pero también operamos con tercerizado. Entonces, era levantar ese nivel, todas esas medidas, esos protocolos de bioseguridad, pese a todas las adversidades que se dieron al principio. Recordemos pues las restricciones de movilización, los permisos, los salvoconductos y todo ese tema, que también se hizo con una articulación con las autoridades municipales, con las autoridades gubernamentales. O sea, realmente esto se logró salir adelante con el objetivo de Jaremar, de poder cumplir con nuestros clientes, de poder llevar los alimentos y los productos a las familias hondureñas. Lo hicimos a lo interno, articulados, y por supuesto de la mano con todas los otros partes claves de interés que eran muy importantes para la toma de decisión. La toma de decisión es crucial en el tiempo y forma, y eso es desde el liderazgo, desde la cabeza de Grupo Jaremar, hasta cada uno de los colaboradores que somos parte del eslabón. Así que eso es la experiencia que les puedo compartir. Hay mucho que contar y es muy importante tener este tipo de paneles, de sesiones, de poder conversar y de aprender de cada una de las empresas. Gracias. Muchísimas gracias. Muy interesante lo que menciona la licenciada Sonia con respecto a la cultura de trabajo, a la toma de decisiones, que han sido claves en todo este tiempo. Muchísimas gracias. Una de las preguntas también es cómo se enfrentaron a uno de los primeros efectos de la pandemia, como ser el confinamiento social con sus colaboradores. A ver si nos puede contar su experiencia el doctor Jacobo Andoni, por favor, y luego el ingeniero Roger Pineda. Bueno, buenas tardes. Igualmente, la Asociación de Fabricantes de Productos Farmacéuticos de Honduras le agradece la invitación a Andy en participar en este panel. Pues, como todos dicen, creo que es interesante compartir las experiencias. Pues igual que el sector alimentos, nosotros como fabricantes de medicamentos no estuvimos confinados al 100% desde el inicio de la pandemia, ¿verdad? Solo estuvimos cerrados tal vez 2 o 3 días en lo que nos daban los salvoconductos, y en lo que sí estuvimos limitados fue en la cantidad de personal con que se nos dejó operar. Cabe recordar que a mediados de marzo el sector farmacéutico nacional participó en un proyecto en el cual el gobierno nos invitó a fabricar en cantidades industriales nunca antes vistas en el país, ¿verdad? Porque era una cantidad significante de gel de manos para cubrir. Al inicio se creía pues de que la pandemia no venía tan rápido y la idea era cubrir todo lo que eran las escuelas y los hospitales del país, pero ustedes saben que todo se desarrolló rápidamente y al fin y al cabo las escuelas se cerraron la misma semana que estábamos discutiendo el proyecto. Entonces,
En ese mes de marzo se nos permitió trabajar con menos del 15% de los colaboradores en las plantas farmacéuticas, siguiendo una pauta directa del gobierno. Los demás colaboradores, pues, lo que eran las áreas administrativas, logísticas, todo el mundo que podía trabajar de teletrabajo, pues agarraron sus computadoras, se fueron a sus casas. Gracias a Dios, pues, todas las empresas de la asociación ya habían digitalizado todo lo que eran sus procesos y se podía seguir operando gracias a esa innovación. Pero en la fábrica, pues ustedes saben de que una fábrica no funciona con teletrabajo, tiene que tener gente en planta. Y siendo pues nosotros un rubro de salud, nosotros pues ya estábamos acostumbrados a muchas de las medidas de bioseguridad que se estaban implementando, y lo que hicimos fue reforzarlas y tomar el concepto de lo que era el distanciamiento social, que eso sí nos costó conseguirlo, y pues al fin y al cabo las empresas que no estaban trabajando con turnos, pues se empezó a trabajar en turnos para dar más espacio en lo que era, donde tenía que tener cuidado uno era en los ingresos, las salidas, las horas de almuerzo y lo que es el uso de los baños, ¿verdad? Ahí son los 4 lugares donde poníamos mucho énfasis en la planta, y pues uno de los retos también fue pues motivar al personal a que siguieran viniendo, porque pues todo el mundo sabe que para ese entonces había un pánico generalizado, mucho desconocimiento de qué se trataba la enfermedad, todo el mundo estaba preocupado por su salud, mucha gente dejó de venir por sí sola, ¿no? Aunque en este tipo de industrias es vital asegurarle la bioseguridad a la gente, aún así nuestros colaboradores tenían miedo, ¿verdad? Entonces se continuó pues laborando. Hubo un tiempo en que todas las fábricas de medicamentos del país se convirtieron en fábricas de gel de manos. Hubo un interesante proyecto en el cual todos nos unimos a trabajar en conjunto para ya sea comprar materias primas en el extranjero, porque había un acaparamiento de lo que eran los polímeros para hacer este tipo de productos. Entramos en una alianza directa con Licorera Los Ángeles para importar alcohol en cantidades industriales, ¿verdad? Eran pipas tras pipas como las de sistemas de combustible, las que entraban al país y las consumíamos muy rápido, ¿verdad? Yo creo que ingresaron unas 25 a 30 pipas de alcohol para fabricarlo en unos 2 meses. Fabricar el gel en 2 meses. Al fin y al cabo, pues logramos salir avante, ¿verdad? Porque logramos entregar lo que el gobierno solicitó en un término de 70 días. Al mismo tiempo se estaba produciendo el mismo producto para que las demás empresas del país pudieran seguir operando. Empresas grandes como cervecería, tabacalera, Walmart, si no me equivoco, Jaremar. Muchas empresas llamaban al sector farmacéutico porque nosotros les garantizábamos la calidad del producto, teniendo pues materia prima de grado farmacéutico y todos los controles con que nosotros fabricamos medicamentos, ¿verdad? Paralelamente a ese tipo de producto en sí, continuamos fabricando más de 2.000 productos, más de 2.000 medicamentos que fabricamos entre todos para cubrir la demanda pues, que estaban solicitando en las farmacias, así como
desarrollando productos que se requerían en el tratamiento maíz, que pues en ese momento se estaba impulsando tanto, pero se tiene que acordar de que a nivel internacional todo el mundo literalmente todo el mundo se estaba peleando las mismas materias primas, lo que era la citromicina, lo que era el zinc, la dexametasona, etcétera, ¿no? Había una cantidad limitada de activos farmacéuticos que nosotros como fabricantes nacionales teníamos que competir a nivel internacional, poner la plata de antemano para poder asegurar el abastecimiento y poder darle acceso de medicamentos a la población. Los importadores de productos farmacéuticos estaban teniendo por sus lados problemas porque, por decir algo, las fábricas de medicamentos en Colombia, en Brasil, Argentina, el gobierno les daba o les dio, les prohibió pues la exportación de los medicamentos con que estaban tratando el COVID, y pues los importadores de medicamentos en Honduras no podían abastecerse y la industria nacional pues llenó el vacío, ¿verdad? Hasta un extremo. Tampoco lo llenamos del todo porque había una necesidad bastante grande. Pero fue una buena experiencia haber trabajado en conjunto con más de 20 empresas farmacéuticas nacionales. En su momento también trabajamos con empresas de la industria de productos higiénicos y productos naturales también, que todos nos volvimos fabricantes de gel de mano, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, tal vez me desvié, me fui por la tangente en el tema de la pregunta en sí. Con lo que era la gente al venir a la empresa, pues todo el mundo pasaba por los controles de bioseguridad, pero con el tiempo nos dimos cuenta que una de las condiciones o uno de los factores más importantes a tomar en cuenta era fortalecer las clínicas, contratar más médicos, más enfermeras, porque nosotros necesitábamos identificar a los contagiados por una evaluación clínica y juntado o sumado a pruebas semanales de COVID, ¿verdad? Sí, cabe mencionar pues porque que nosotros nos vimos obligados a realizar triajes empresariales, pues porque en aquel momento el Seguro Social estaba rebasado en su capacidad y los colaboradores tampoco querían asistir por miedo a contagiarse. Entonces las empresas se vieron obligadas a montar sus propios triajes. La mayoría lo hicimos con pruebas rápidas, que creo que aunque no sean tan fidedignas, el uso continuo cada semana sí nos permitía identificar la gente que estaba activa en el contagio. Pero no me quiero expandir más, yo sé que hay participación de los demás. Muchísimas gracias, Jacobo. Placer. Ingeniero Roger Pineda, por favor, si nos cuenta un poquito su experiencia acerca de cómo enfrentaron los primeros efectos de la pandemia en el tema del confinamiento con sus colaboradores. Gracias. Un gusto poder participar y haber que nos hayan considerado para formar parte de este panel tan importante. Al igual que digamos el resto de los expositores, formamos parte de una industria que tiene que ver con el sector alimenticio y de productos de consumo en el ámbito de la limpieza. De manera que desde el inicio de la pandemia todos sabemos que el gobierno autorizó que quienes estuviéramos operando en estos rubros pues continuaran siempre y cuando se garantizara pues todas las medidas de bioseguridad, implementación de todo ello para evitar digamos un contagio masivo, sobre todo como mencionaba Jacobo, algunas cosas que se tuvieron que hacer en fábrica, ciertas instalaciones para separación de espacios, barreras entre ciertas personas en áreas que anteriormente no contaban con ese tipo de barrera, tratando de evitar la contaminación. Nosotros particularmente
tenemos una serie de acreditaciones internacionales de diversa naturaleza, y dentro de todo ello, uno de los componentes ha sido, digamos, la valoración de riesgos, que podamos anticipar, discutir cualquier tipo de escenario que se pudiera dar al materializarse un riesgo, de forma que en este caso particular nosotros pudimos reaccionar, digamos, rápidamente, adaptar nuestros procesos a lo interno, la implementación de las medidas. Y una de las cosas, y siendo que nuestros colaboradores estaban dentro de un rubro que no ocupaba que estuvieran confinados, una de las cosas que sí atendimos rápidamente fue un proceso de capacitación, el cual continúa hasta la fecha, a donde el propósito es poder generar la conciencia y el manejo necesario del cuidado para todos nuestros colaboradores. Obviamente eso tiene un impacto extendido hacia los hogares de los mismos, que creemos ha sido bastante positivo. Tal vez uno de los retos inmediatos en el tema del confinamiento fue poder activar rápidamente todos los procesos necesarios para los salvoconductos. Nuevamente, el tema de las capacitaciones ayudó mucho hacia la concientización a lo interno de nuestros colaboradores para que no tuvieran, digamos, un temor descontrolado de asistir a sus centros de trabajo, ¿verdad? Y como les refería, pues el tema del transporte fue una de las necesidades que se identificó. Todavía el tema de transporte público no está del todo abierto y está hasta hace poco era inexistente. Ahorita existe el mismo, pero nosotros estamos dando el apoyo a nuestros colaboradores para que puedan desplazarse al centro de trabajo y de regreso a sus hogares, ¿verdad? Todo esto que les refiero obviamente implicó el rediseño o fortalecimiento, mejor dicho, de las medidas que nosotros tenemos en nuestros procesos productivos, ¿verdad? Obviamente reforzando un poco el tema de bioseguridad y consecuentemente eso generando confianza de parte de nuestros clientes finales, ¿verdad? En la calidad del producto y la seguridad con que éste está siendo manejado. Excelente, muchísimas gracias. Parece que la abogada Carla todavía tiene algunos problemas técnicos para conectarse, pero vamos a continuar. También tenemos la siguiente pregunta, aprovechando, ingeniero Rojar. ¿Cómo hemos manejado temas como el teletrabajo y digitalización de la tramitología en las empresas? Un poquito cómo se vio en su empresa ese cambio dramático de repente hacer teletrabajo en términos de cultura y de repente tener que hacer este tipo de como reuniones o conferencias vía Zoom y de repente agilizar otro tipo de trámites. ¿Cómo vivieron ustedes esa experiencia? Particularmente, obviamente, nosotros tenemos operamos un negocio que conlleva mucha importación y conlleva mucha exportación. Creemos que puntualmente, para tratar de tener un contexto más claro, contacté a algunos de los colegas que están en esa parte operativa y me decían que si bien es cierto, han habido muchos avances en eso, todavía existen algunas brechas que hay que cerrar, ¿verdad? En general, me comparten que con respecto a los temas de importaciones, hay muchas cosas que se están haciendo por la vía digital, vía correo, pero que los trámites aduanales todavía hay mucho que requiere que sea realizado de forma presencial y mediante entrega de documentos físicos. Obviamente, pues todo esto se hace a través del
el apoyo que nos brindan los agentes aduaneros, pero en general todavía ahí existe una brecha bastante grande que hay que trabajar. En lo que se refiere a los trámites de exportación, me indican que sí existe mayor digitalización. Por ejemplo, en lo que se refiere a la Declaración Única Centroamericana, que se conoce como el DUCA, la declaración de exportación, permisos fitosanitarios y algunos certificados de origen, pero todavía consideran ellos que existe alguna oportunidad de mejora. Les diría que es sumamente importante mencionar cómo a nivel bancario y al nivel, digamos, regulatorio del sistema bancario, diría yo que es sorprendente la agilidad con que este sector, por ejemplo, se ha podido adaptar a la situación en curso, que ha permitido mucho la digitalización de muchos documentos, por ejemplo, a la hora de realizar transacciones de crédito que, como sabemos, son necesarias, ¿verdad?, para la operación de las actividades comerciales de las empresas. Con respecto al tema del teletrabajo, creo que este es una realidad para muchas personas hoy día, ¿verdad? Pienso yo que esta es una discusión que si hubiéramos hablado el año pasado de eso, lo mirábamos todavía algo lejano. Sin embargo, hoy día es una realidad. Y particularmente en el caso de Dinan, hicimos un rápido, digamos, giro para aprovechar las herramientas existentes y algunas de las que sabemos por ejemplo, las que estamos utilizando en este momento para este foro, ¿verdad? Sin embargo, la empresa también ya tenía algún uso de herramientas a lo interno, de manera que hicimos un movimiento bastante rápido y eso nos ha permitido mantener una continuidad de las operaciones o de las reuniones operativas y mantener canales de comunicación abiertos, ¿verdad? Una de las cosas que la empresa trabajó de inicio fue, por ejemplo, identificar todos aquellos colaboradores que pudieran tener mayor riesgo al tener que estar trabajando presencialmente, como ser personas de tercera edad o aquellos con condiciones de salud subyacentes, de manera que todos ellos desde un inicio están trabajando en su casa, ¿verdad? Hacía algún tiempo atrás la empresa había comenzado a utilizar muchas herramientas confiables para manejo de sus archivos y de los archivos de todos los colaboradores en la nube. Eso a nosotros en cierta forma nos permitió no tener un choque tan repentino como en algunas ocasiones probablemente a otro tipo de empresas les pudo haber pasado, ¿verdad? Y hoy día pues todo el mundo, salvo que sea necesario estar presente dada la naturaleza operativa que pueda tener en el negocio, todo el mundo está trabajando desde casa, ¿verdad? Obviamente en una empresa como Dinan, que tiene un rango amplio en su negocio, tenemos una población todavía que presencialmente está realizando su trabajo, ¿verdad? En general yo diría que, y como mencionábamos, el concepto del teletrabajo es novedoso, no es aplicable en todas las áreas de una empresa. Creemos que hasta el momento para nosotros la experiencia ha sido satisfactoria, pero creemos que también a la vez es importante poner atención para que esto encuentre un equilibrio, ¿verdad? Y que empecemos todos en el sector empresarial a identificar con tiempo señales que se identifican como desventajas al implementar el teletrabajo, ¿verdad? Que puede ser, por ejemplo, la desvinculación emocional, que un colaborador pueda
llegar a desarrollar para con la empresa al estar trabajando de forma remota, los retos que todo esto tiene para un trabajo adecuado en equipo, el agotamiento físico y emocional, ¿verdad?, que esto puede traer para los colaboradores, por mencionar algunos, ¿verdad? Y una vez identificados todos estos factores, que podamos con debido tiempo ejecutar planes para tratar de mitigar los impactos negativos que el teletrabajo pudiera traer a la organización. Correcto, muchísimas gracias. Bienvenida, abogada Carla Ávila, qué bueno tenerla con nosotros. Y bueno, aprovechando, nos cuente su experiencia en cervecería, cómo enfrentaron la pandemia al principio, y bueno, qué acciones tomaron en realidad para apoyar a su cadena de suministros, a sus clientes. Cuéntanos por favor su experiencia, bienvenida. Gracias, Juan. Buenas tardes. Un saludo a todas las personas que están conectados a este Congreso Industrial Virtual. Como tú lo decías en un inicio, es una nueva forma de poder conectarnos, de poder no perder esa cotidianidad, ¿no? Todas las actividades que ya estaban programadas, creo que es parte de ir reinsertándonos nuevamente en los procesos y en las dinámicas económicas, sociales, personales del país. Bueno, en el caso de Cervecería Hondureña, como tú lo consultabas sobre el tema de qué hicimos nosotros para apoyar nuestra cadena de detallistas, déjame decirte que la empresa ha implementado una serie de proyectos sumamente innovadores. El primero de ellos, pulpecerca.com. Recordemos que la Cervecería Hondureña distribuye los refrescos, también las cervezas y obviamente toda la variedad de jugos y eso, que en alguna medida, en el caso del agua, son productos de primerísima necesidad. Y estaba esa gran base, ese gran segmento de los detallistas de pulperías y mercaditos, que fueron los únicos que en un inicio estuvieron habilitados para trabajar, cuando ni siquiera los supermercados, y dijimos, tenemos que buscar la forma de cómo mantener económica que como país debemos tener. Y es por ello que nace pulpecerca.com, que es una plataforma digital a través de la cual hemos logrado georreferenciar más de 15,000 detallistas, pero no estamos hablando de grandes negocios, estamos hablando de la pulpería de Doña Marina, el mercadito de Don Pedro, personas que nunca se pudieron imaginar estar inmersos en una dinámica de las redes en ese momento. ¿Y qué hicimos? Ponerlos en una plataforma georreferenciada donde en este momento tú colocas y, por ejemplo, estás en Tegucigalpa y dices, necesito en este momento comprar, no sé, una bolsa de pan con un café o una Coca-Cola, pero no quiero moverme en este momento, no puedo mover, no me podía mover en aquel momento. Entonces tú colocas tu dirección en esta plataforma y dices, vivo en la colonia Kennedy, y inmediatamente te aparecen las pulperías más cercanas a tu casa, a 2 kilómetros a la distancia, y tú puedes seleccionar si vas por el mandado y por un mensaje de WhatsApp lo pides al dueño de la pulpería, o la pulpería te lo puede mandar a dejar también. Entonces hemos logrado insertar a este gran segmento de pequeños detallistas en esta nueva dinámica comercial y ayudamos a mantener esa reactivación económica vigente. Y algo muy importante, las transacciones no están sujetas a que tienen que ser compras únicamente de productos de Cervecería Hondureña. Tú puedes comprar ahí desde una lata de chinola para los zapatos, una libra de papas o una Coca-Cola, o no compras ninguno de nuestros productos. Entonces, realmente no es una estrategia que lleva un fin transaccional de compra de nuestros productos. Es meramente tenderle la mano a esa gran cantidad de detallistas.
Ahora estamos con otro segmento de detallistas, como lo son los restaurantes y los bares, con una nueva plataforma que hemos denominado Una por Volver. Con Una por Volver también creamos una forma para que el consumidor pudiera conectarse con el detallista y hacer compras de nuestros productos, que a la vez nosotros estamos disponiendo una cantidad de esos productos para apoyar a los detallistas con material de bioseguridad, con charlas, con capacitación y con todo lo que conlleva esta nueva dinámica de reapertura económica. Entonces, tenemos estas dos grandes plataformas en diferentes segmentos de canales de detallistas con las cuales hemos estado apoyando. Pero bueno, también la reinversión vino a lo interno, ¿verdad? Muchas de las actividades, vaya, lo que acaba de pasar en este momento fue que se te cae la conexión, que no te escuchan, que no te miran, pero uno hace de todo y termina insertándose. Entonces es precisamente parte de los valladares que se han tenido que ir sorteando, pero sobre todo con una visión clara de no dejarnos caer, de no rendirnos en este proceso para poder continuar adelante, porque aquí no se trata de que Cervecería Hondureña es una empresa, es de las 3 empresas más grandes de este país. Igual nos golpea a empresas grandes y pequeñas. Entonces, realmente se trata de seguir adelante y pararte o ponerte de pie, no solo nosotros como empresa, sino todos esos detallistas, todos esos colaboradores, todos esos proveedores, o sea, esa gran cadena que depende de nosotros también. Excelente, muchísimas gracias. Muy interesante experiencia en Cervecería Hondureña con relación a sus clientes, detallistas, porque es la población, ¿no?, que necesita de los servicios. Queremos preguntar cuál ha sido la experiencia en cuanto a la efectividad de los centros de triaje en las empresas. Hay gente que dice, bueno, se contagian en sus casas, se contagian en sus trabajos. ¿Cuál ha sido la experiencia, doctor Jacobo, Andoni? ¿Qué tan efectivos han sido los centros de triaje en las empresas para controlar la pandemia? Bueno, la verdad que de lo que he escuchado de todo lo que son las empresas del rubro, creo que al principio todos estábamos esperando a que la gente que estuviera con COVID estuviera con síntomas de gripe, estornudando y tosiendo, y que fuera fácil de identificar para aislarlos y mandarlos a cuarentena, ¿verdad? Pero eso no fue así. Por decir algo, en mi experiencia personal en nuestra empresa, pues estamos ubicados en un área en el cual, al pasar las semanas, poco a poco todo nuestro entorno se fue contagiando, ¿verdad? Lo que era la colonia Kennedy, El Hato, Los Pinos, todo este sector de la ciudad, donde nosotros pues obviamente, naturalmente contratamos mucha gente, mucha mano de obra pues de comunidades aledañas. Y como les digo, pues se contrataron médicos y enfermeras que estaban vigilando los ingresos y también entraban a las plantas a hacer consultas y estar monitoreando en general. Pero pues sorpresivamente llegó una semana en que un montón de gente empieza a llamar, a decirnos, bueno, voy al seguro, me siento mal. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que ya el COVID estaba dentro de la organización. Y pues fue cuando decidimos empezar a poner en práctica nuestros propios triajes privados. A mi parecer, la verdad que fue una decisión muy acertada, porque, para darle un ejemplo, pues al inicio
en el primer triaje, en la primera semana, se identificaron hasta 30 personas. Obviamente, eso conllevó a que los demás colaboradores de la planta y toda la gente comercial y los demás entraran en un pánico generalizado que se tuvo que calmar a través de, como ustedes dicen, charlas, ¿verdad? Capacitaciones de qué era el virus, cómo se contagiaban, reforzar aún más las medidas de seguridad. Y con el transcurso de semana con semana se fue disminuyendo la identificación de casos positivos hasta llegar a 0. Al día de hoy tenemos ya más de 8 semanas sin un caso positivo. Cabe mencionar también pues de que los casos que se iban identificando con las pruebas se pasaban directamente a una consulta médica y después se confirmaban, como dijo el doctor Moncada, se confirmaban con una prueba de antígeno en laboratorios clínicos privados, ¿verdad? Asimismo, se le daba seguimiento diario a toda la gente que estaba positivo a través de llamadas telefónicas, apoyo con medicamentos. En los casos que estuvieron peor de salud, pues nosotros activamente habíamos comprado cilindros de oxígeno en el caso que la gente que lo necesitara, y en realidad pues si hubieron 3 o 4 personas que lo ocuparon, pero gracias a Dios pues no pasó a más, nadie murió. Sí tuvimos casos que la recuperación duró hasta 50, 60 días. Pero yo creo que el tema de los trajes privados ayudó a liberar pues, espacios en los hospitales y en los centros de trajes públicos. Y eso pues también a su vez le dio confianza a nuestros colaboradores de que ya estábamos empezando a hacer las cosas mejor, ¿sí? Porque como dice don Roger, pues nosotros se instalaron barreras físicas en las líneas de empaque, en las líneas de producción, pero en una fábrica pues siempre hay eventos o operaciones en las cuales la gente va a estar de cerca, ¿no? Entonces, sí considero pues de que fueron decisiones acertadas y al día de hoy se mantienen, hay que seguirlas manteniendo, hay que aprender de lo que dijo el doctor Moncada, pues se pueden mejorar las prácticas que estamos realizando. Y a las empresas que no lo están haciendo, pues si lo pueden costear, que lo hagan, porque sí, la verdad que en el caso particular, nosotros hemos gastado solo en pruebas rápidas, creo que unos $30,000, más todo lo que son temas de bioseguridad y, bueno, ya otros costos de transporte, ¿verdad? El transporte privado lo estamos empleando para asegurarnos de la higiene de las unidades y asegurar que nuestros colaboradores se mantengan lo más sano posible. Excelente. No, sin duda el tema de los trajes en las empresas ha sido de mucha ayuda para poder seguir adelante en la reactivación, en la reapertura, digamos, de la economía. Así que muchísimas gracias. Licenciada Sonia Mejía, yo sé que durante todo este tiempo, obviamente hemos aprendido muchísimo qué cosas han funcionado, qué cosas no han funcionado. Quisiera nos cuente un poquito en el caso de ustedes, ¿qué sienten que se hizo bien y qué sienten que de repente podemos aprender a mejorar de toda esa experiencia del COVID-19? Yo creo que el acierto más grande que tuvimos es, y cualquiera, o sea, en cualquier situación, poner en orden tus prioridades como empresa. Les comentaba acerca de nuestros colaboradores que definitivamente ninguna empresa puede operar sin la disciplina y la entrega de los colaboradores.
trabajamos ese componente de poder, primero, ante la situación hay mucho desconocimiento y temor. Entonces, es ahí donde tenés que darle toda la información. Recuerdo que iniciamos con ese proceso de concienciación con los colaboradores, dándoles toda la información. Involucramos a las compañías también de seguros médicos para hacer estas charlas virtuales. O sea, se lo estoy dando como ejemplo el componente de persona, ¿verdad? De nuestros colaboradores. Eso es un acierto. Siempre tenés que poner tus prioridades, cuáles son. Luego, lo que les mencionaba, el liderazgo empresarial, acerca de cómo poder tomar esas decisiones, anteponerte a los riesgos, cuáles son las situaciones que se pueden dar. Eso nos llevó a nosotros realmente pues a poder tener ese norte definido, impresionante por todas las unidades de negocio. Les puedo dar un ejemplo de la unidad de negocio que yo manejo, que es el Departamento de Responsabilidad Social y Comunicaciones. Inmediatamente hicimos teletrabajo, hicimos planes, las comunicaciones, esa comunicación abierta que se tuvo, eso permitió la operatividad y por supuesto que poder cumplir al 100 con las actividades que tenías. Sin lugar a duda, el nivel de detalle que tuvimos al elaborar todos estos protocolos, considerando la magnitud y la complejidad de nuestras operaciones, para mí es algo, un logro sumamente importante, porque hoy por hoy estamos haciendo nuestras recertificaciones virtuales también. Logramos, a pesar de las adversidades y claro, todos los desafíos, pero lográs tener ese equilibrio, lográs tener esa continuidad, ¿verdad? De cumplir con el objetivo. Ahora, quiero hablarles acerca de la dimensión social que tiene que ver con todo el esquema de desarrollo sostenible. Un acierto definitivamente de Grupo Jaremar ha sido, como siempre nos ha caracterizado, nuestro propósito empresarial orientado a la gente, la parte de solidaridad. Definimos un presupuesto, a la fecha ya llevamos más de 7.3 millones de lempiras invertidos en una estrategia que viene a alinearse también con el tema del COVID. Porque no puedes hacer, ante esta situación no puedes seguir trabajando como lo hacías antes, tenés que cambiar, tenés que evolucionar. Entonces tuvimos que evolucionar con una estrategia definiendo prioridades. Bueno, ¿en qué vamos a invertir? ¿Cómo Grupo Jaremar va a apoyar en esta situación, en esta crisis sanitaria? Lo primero es las contribuciones que podemos hacer para fortalecer la salud pública. Ya lo escuchamos, ya lo estamos viendo, o sea, la salud se antepone ante cualquier cosa. O sea, la salud misma nos ha paralizado a nivel mundial. Entonces, como empresa, las contribuciones sociales que hicimos fueron claves e importantes. Hospitales a nivel nacional, a través de dotaciones de productos, también esas alianzas estratégicas que nos permitieron también poder dotar de insumos de bioseguridad a nivel nacional a más de 12 hospitales, más de 390,000 personas beneficiadas. También trabajamos el tema de la seguridad alimentaria que mencionaba el doctor Salvador Moncada. O sea, eso siempre ha sido una prioridad, pero más ahora. O sea, el acceso a alimentos, hemos vuelto nosotros, hablando de temas propios de dimensiones sociales, de responsabilidad social, nosotros actualmente en la sociedad estamos viviendo, tenemos que trabajar para satisfacer las necesidades básicas, entre ellas los alimentos. Eso fue un acierto, eso fue algo que nosotros decidimos continuar empujando a través de nuestra alianza estratégica con el Programa Mundial de Alimentos, donde trabajamos ese objetivo de hambre cero. Activar ese tipo de alianzas también que nos permitieron poder llegar a un número tan impresionante de 390,000 personas que se han beneficiado. O sea, todos los meses en Jaremar vienen 150 organizaciones que están recibiendo apoyo nuestro, alimentos, entre productos de limpieza que son muy importantes, que hoy por hoy si no lo reciben no pueden atender una población vulnerable como puede ser un adulto mayor, unos niños. O sea, todo eso se concentra en aciertos que debe de hacer la empresa. Está la parte del componente económico, es sumamente importante y nos tiene hoy hablando de eso. O sea, la reactivación, el poder volver otra vez, pero está de la mano también el tema social, que es muy, muy importante y que hoy por hoy pues, nos ha permitido a nosotros el poder desarrollarlo. Desafíos, hay muchos desafíos. Yo creo que uno que es muy interesante es el tema de la tecnología.
Ahora las empresas tenemos que sentarnos a decir, bueno, las necesidades de mis clientes, de mis consumidores han cambiado. Ahora el consumidor ya tiene otras necesidades que como empresa tenés que atender. Pero claro, imagínate, tenés que trabajar la continuidad del negocio, una serie de procesos, trámites y demás, pero tenés que ver cómo la tecnología, que es tu mejor amigo, tu mejor aliado, cómo podés hacer esa transformación digital dentro de la empresa, tanto en los procesos internos, en Jaremar lo hemos visto. Ya teníamos muchos proyectos encaminados que se aceleraron y que tienen que ver precisamente con el uso de la tecnología. O sea, las mismas reuniones de trabajo a través de este tipo de plataformas, disminuir el uso del papel y ese tipo de cosas que te llevan. Eso es un desafío muy interesante que todas las empresas tenemos que ver, el tema, el componente de la innovación y por supuesto pues en la continuidad del negocio que es muy importante. Yo creo que algo que estamos trabajando y que hay que fortalecer muy bien es el tema de no solo son las medidas de bioseguridad, es la cultura, o sea que ya se quede como una cultura. Has trabajado, has invertido, todas las empresas hemos invertido en equipo de bioseguridad, en insumos, a lo interno, a lo externo, pero ahora, ¿qué te va a asegurar que estos procesos sean exitosos? Y eso es un reto que estamos nosotros. Y para eso es el constante concientizar a los empleados, las campañas de poderles educar a ellos, de poder llevar ese tema. Yo creo que eso es clave, es muy importante. Y definitivamente pues reconocer que la disciplina y el compromiso de cada uno de nuestros colaboradores nos ha llevado a poder decir, lo logramos, a pesar de las adversidades hemos logrado operar con muchos retos, con muchos aprendizajes, pero yo destaco definitivamente porque veo cada uno de mis compañeros en sus diferentes áreas de trabajo, el equipo de seguridad, el equipo de compras, el equipo de la división agroindustrial en las fincas, cómo ese compromiso de poder venir, desarrollar tus funciones, el poder dar la mía extra, eso es sumamente importante. No lo hubiésemos logrado sin tener ese liderazgo empresarial, tomar esas decisiones a tiempo, asumir que hay cosas que no habías considerado, pero que hiciste un mapeo de riesgos y ahí lo consideraste. Entonces rectificaste. El poder llevar también porque al principio es un proceso, como les decía, bueno, hay que concientizar a los empleados, hay que enseñarles las medidas de bioseguridad, de repente vas a tener que tener un sistema de velar por el cumplimiento, pero ya después garantizas el éxito cuando ya ves que la misma gente ya lo está implementando. Yo creo que esa es la clave también de que continuemos operando y que podamos llevar a esa reactivación económica. Eso es pues lo que les puedo compartir. Muchísimas gracias. Excelente participación. Y bueno, la siguiente pregunta es para todos. Es para que la conteste cada uno de ustedes durante tal vez 3 minutos. Sobre lo que mencionaba licenciada Sonia acerca de la reactivación económica. Ya nos compartieron su experiencia en cuanto a lo que pasó y cómo hemos manejado esta crisis hasta la reapertura. Y quisiera nos dieran su perspectiva en cuanto a cómo visualizan una reactivación económica para Honduras. ¿Qué ven de ahora en adelante? Podemos comenzar, ingeniero Roger, por favor. Sí, nosotros creemos que el tema de la reactivación económica es algo que es difícil cuestionar la necesidad. Obviamente, esto más allá de los impactos que ha tenido en la salud, ¿verdad? Como sabemos, alrededor del mundo supera ya el 1.000.000 de víctimas mortales, aquí en el país un poco más de 2.500. Y digamos que es uno de los desafíos que como hondureños debemos confrontar. ¿Cómo hacemos para que de una forma segura se reactive la economía, verdad? Particularmente en Honduras, gran parte de la actividad económica viene del sector informal, ¿verdad? Que en general se puede decir ocupa de la actividad comercial diaria para poder llevar sustento a sus casas, ¿verdad? Por otro lado, tenemos una serie de participantes en sectores productivos más formales,
por ejemplo, el sector turístico y otro tipo de negocios que han estado cerrados por bastante tiempo, por mencionar algunos nada más, ¿no? Que han estado cerrados por bastante tiempo y algunos que apenas comienzan el proceso de operar nuevamente, ¿verdad? Sin embargo, en este sector formal existen o existimos muchas personas, ¿verdad? Que somos personas, llamémoslo asalariados, que de alguna forma esta situación ha causado que en muchas ocasiones se han tenido que dar suspensiones de contratos de trabajo, obviamente impactando los ingresos de los hogares, ¿verdad? Y al final de cuentas, tanto del sector formal como del sector informal, con un impacto negativo en la economía del país, ¿verdad? Creo yo, o creemos nosotros que lamentablemente esta pandemia actualmente en curso parece tener un choque frontal, ¿verdad? Con el tema de la activación de las economías, ¿verdad? De forma que necesitamos encontrar una fórmula de activación de todos estos sectores y eso se convierte en un gran reto, ¿verdad? Creo que obviamente, y como refería, hay que trabajar fuertemente en tratar de encontrar cuál es la fórmula con un balance adecuado para permitir la reactivación económica, cumpliendo con protocolos establecidos de las personas capacitadas para ello, ¿verdad? Que son los médicos. Igualmente, necesitamos una capacitación en términos general de la población en general, ¿verdad? Para que todos tengamos conciencia que este es un tema serio, ¿verdad? Este es un tema que hay que ponerle cuidado, ¿verdad? Que hay que cumplir con cosas mínimas, uso de mascarillas, el adecuado manejo, digamos, de limpieza al estar afuera, al regresar a casa. Todo eso son cosas que tienen que ser acompañadas tanto del sector empresarial como del sector gubernamental para generar la conciencia en todas las personas, ¿verdad? Porque esto al final de cuentas es lo que nos va a permitir en cierta forma mitigar y permitir que se abra nuevamente los sectores económicos, ¿verdad? En beneficio de todos, ¿verdad? Creo que ese es un gran reto sobre el cual hay que trabajar todos juntos. Excelente, muchas gracias. Ahora, Carla, si nos puede ampliar un poquito su perspectiva acerca de la reactivación económica. Le damos la palabra. Sí, definitivamente es voy a tomar las últimas palabras de don Roger en el sentido que es un gran reto. Y sobre todo que no hay nada escrito, Fuad, porque con el avisoramiento de rebrotes y como lo decía Sir Salvador Moncada, no podemos estar en ese jumping de que van y vienen estos rebrotes, pero eso es lo que realmente no se espera. Va a ser un enorme reto porque es algo donde día a día vamos a tener que ir reinventándonos y adaptándonos, porque ya antes era, bueno, hay que tener confinamiento, ahora no, ya no hay que tener confinamiento. Antes es que no había reinfección, hoy sí ya hay reinfección. Entonces, como vemos, día a día, esta dinámica del virus va cambiando. Entonces, no creería yo que hay una fórmula mágica como tal, pero sí, yo creo que lo más importante de esto, indexándolo un poco con tu pregunta anterior que planteabas, es que las empresas, grandes o pequeñas, deben de trabajar a lo interno de manera articulada. Puede ser un pequeño negocio como una pulpería, o una empresa de la magnitud de Cervecería Hondureña.
Bueno, los dueños de la pulpería, don Pedro y doña Juana, se sientan. Mira, aquí hay un nuevo rebrote. ¿Qué vamos a hacer? Con esto lo que quiero traer a colación es que no hay que tomar esas decisiones aisladas, esas decisiones individualizadas, de que porque yo soy el gerente de la compañía, yo la tomo. No, es sentarnos como consejos ejecutivos, como gerentes generales, con todos los equipos hacia abajo, como pequeños emprendedores, con nuestra gente que nos rodea, para tomar las mejores decisiones de acuerdo a cómo la pandemia se vaya comportando. Pero hay ejes transversales que no podemos perder, como es la bioseguridad, los triajes al interior de las empresas, que creo que eso ha sido lo que realmente nos ha salvado, y trabajar constantemente la cultura de nuestra gente orientada a el respeto de la bioseguridad, la adaptación a esta nueva forma de trabajar, tanto en el personal administrativo como en el personal de campo, porque ahí tenemos dos mundos completamente diferentes. El personal administrativo de una u otra forma está en una burbuja con teletrabajo o ya incorporado a las oficinas, pero en ambientes un poco más controlados. Pero en el caso de las empresas que estamos aquí hoy sentadas, que son la mayoría de productos de consumo masivo, que tenemos una gran cantidad de población en el mercado expuesta día a día, es otra línea de trabajo que se tiene que seguir con ellos. Entonces, yo realmente diría que esto está en una reinvención y adaptación permanente y mantenernos realmente al día y constantes, informados y viendo cómo nuestra operación, nuestros negocios, nuestras empresas pueden irse adaptando poco a poco para la operación y la venta de esos productos, pero también para el manejo y la adaptación de su cadena de valor, que es al final es un eslabón que si está roto, no funciona el otro. Correcto. Excelente. Solo ampliando un poquito tu participación, quisiera ver como una empresa como cervecería, ¿qué perspectiva tienes acerca de la inversión, de la reinversión en el país? ¿Cree que va a costar muchísimo readaptarse, volver a generar inversiones importantes o vamos a tener 1 o 2 años un poquito más estables? ¿Cómo ven ustedes ese aspecto? Bueno, nosotros como empresa realmente siempre estamos apostando al desarrollo y al crecimiento del país y en el caso particular nuestro, pues precisamente sí estamos en este sentido apostando a nuevas inversiones para el próximo año, obviamente con un nivel de cautela, pero es precisamente que va orientado a lo que te decía. Si nosotros mismos no buscamos la reactivación de estos eslabones, la empresa como tal tampoco se va a poder reactivar. No puedo negar, Fuad, de que sí va a haber contracción y ya lo estamos viendo. Ya estamos viendo en un inicio, por ejemplo, tú mirabas los moles, los supermercados llenos, porque claro, veníamos de un tiempo de confinamiento y la gente estaba ávida de salir. Ahora que ya la gente está circulando relativamente normal, con mucha más libertad, ya vemos que están mucho menos concurridos todos los negocios. Entonces, esto ya nos puede ir dando la pauta de esa contracción. Y vuelvo a lo mismo. Vamos quizás a obtener un pico en la época de Navidad, es una época de fiesta, de celebración, donde creo que ese espíritu no se va a perder y siempre nos va a invadir, pero sin duda alguna, los inicios, enero, febrero va a ser un mes, va a ser un trimestre de inicio de año bastante duro para la reactivación, pero aquí es donde yo quiero dejar un llamado a las empresas, a los empresarios, a los innovadores, que no desmayemos y que sigamos adelante, porque este es nuestro país. No nos estamos yendo para ningún lado. En Cervecería Hondureña estamos comprometidos con Honduras, no estamos pensando en cerrar inversiones, no estamos pensando en irnos del país, al contrario, estamos pensando cómo reactivamos, cómo apoyamos a las demás personas. Igual tú no te estás yendo del país, o sea, este es nuestro país y tenemos que luchar por él.
Y tenemos que buscar las formas y reinventarnos y, sobre todo, no olvidarnos del que camina a la par de nosotros, como es toda nuestra cadena de valor. Excelente, muchas gracias. Jacobo, si nos puedes dar tu perspectiva desde el punto de vista de la industria farmacéutica acerca de, bueno, la reactivación económica que se nos viene. Bueno, Fuad, esa es la pregunta del millón, ¿verdad? La fórmula que mencionaba don Robert es la que hay que desarrollar. Yo creo que mucho de lo que los compañeros han hablado, me ha gustado escuchar esos puntos de vista, pero también yo creo que sí es necesario plantear que se necesita, pues, para estimular la inversión, necesitamos siempre recordarle al gobierno que se faciliten la emisión de instrumentos como los permisos de construcción, lo que son las licencias sanitarias, agilizar la emisión de registros sanitarios, que ya con la nueva Agencia de Regulación Sanitaria pues se ha avanzado mucho comparado con otras instituciones del pasado, pero aún así pues se necesita más agilidad porque uno se sorprende al ver la Gaceta cuántos productos importados ingresan al país mensualmente, ¿verdad? Y nosotros como empresas hondureñas no estamos avanzando al mismo ritmo por diferentes razones, pero una de las razones pues es la burocracia estatal, que pues se debería de aprovechar lo que es el proceso de digitalización de los procesos gubernamentales para que también simplifiquen pues los procesos de emisión, ¿verdad? De ese tipo de permisos que son instrumentos esenciales para que nosotros continuemos con nuestras labores. Otra de las cosas que consideramos es de que se debería tener una visión en la cual el gobierno también nos enamore a los inversionistas nacionales igual que como ellos tratan al inversionista extranjero, ¿verdad? Que le facilitan muchas cosas. Yo creo que si nos trataran de la misma manera, las empresas grandes invertirían más, los medianos se estimularían a hacerlo también. Y bueno, esa inyección o ese estímulo crearía un derrame económico hacia los sectores pymes, ¿verdad? Que al fin y al cabo son los que mantienen nuestra economía. Un sector que me preocupa bastante es el sector hotelero, de hospitalidad, ¿verdad? Porque son 250,000 empleos que están en el aire y no se sabe cómo se va a mantener en el futuro inmediato, ¿verdad? Que esos pues son clientes nuestros de toda la vida y que ahora peligran en que ya no nos van a comprar alimentos, no nos van a comprar medicamentos y no compran otros servicios, ¿verdad? Porque al fin y al cabo pues el recurso, el dinero está limitado. Con lo que respecta pues la industria farmacéutica en general, nosotros también le seguimos apostando al país. Actualmente estamos en un proceso, antes de la pandemia incluso, ya se venía en un proceso de inversión para la modernización del sector, dado que a través de la Organización Mundial de la Salud, pues nos han elevado el nivel de cumplimiento de calidad que veníamos manejando anteriormente y esa elevación de exigencia nos ha llevado a que debemos construir plantas modernas en plantas de fabricación de medicamentos y pues como les digo es un proceso en el cual todavía no todas las empresas han caminado en él. Ya vamos como un 50%, pero la gente pues está ávida de invertir porque necesitamos pues
sacar el país adelante, no lo podemos abandonar. Todos tenemos las mismas preocupaciones. Y el otro eje que se debe trabajar pues es estimular la exportación de productos, ¿verdad? En el caso nuestro, medicamentos, nosotros tenemos una meta de doblar la exportación en un término de unos 5 años. Hay que acordarse pues que en lo que respecta a nosotros, Honduras no es un país reconocido por fabricación de medicamentos. Sin embargo, sí somos una fuente de divisas frescas para el gobierno que pues, tiene un gran potencial, ¿verdad? Por decir algo, Guatemala exporta alrededor de 200 a 230 millones de dólares en medicamentos anuales, lo mismo Costa Rica, El Salvador anda más o menos por la mitad. No les voy a contar cuánto andamos nosotros, ¿verdad? pero las metas están establecidas y tenemos mucha fe pues, de que el país va a salir adelante. Sí esperamos de que el gobierno tome mejores decisiones, ¿verdad? Con respecto a impuestos, pues yo sé que es un tema que hay que tocar con pinzas, pero por favor que no creen más impuestos, más bien si se puede reducir el impuesto sobre la venta al 12% como para estimular el consumo, sería fantástico, ¿verdad? Y no digamos los impuestos que le ponen, con que están cargados el sector turismo, ¿verdad? Que para ayudarles a ellos yo creo que sí sería conveniente analizarlo más profundamente. Ok, muchas gracias. Muy importante lo que mencionaba Jacobo en el hecho de que a veces hay muchos productos importados que entran sin mayor regulación al país y a los productores nacionales se las ponen muy difícil a la hora de permisos, así que ese es un muy buen mensaje. Licenciada Sonia, si nos puede dar su perspectiva acerca de reactivación económica. Sí, este tema tan crucial, ¿verdad? Tan conversado. Yo considero que hemos logrado llegar hasta esta etapa, pero lo importante es que no nos vayamos a quedar en un estado inerte. O sea, es aquí donde hay muchísimo más riesgos. Es importante tomar conciencia, e insisto en ese tema de la conciencia biosanitaria en este momento, y traigo algo de la charla del doctor Moncada que hablaba de la vigilancia sanitaria. Es importante con esta reapertura, la reactivación de todo el sector empresarial, estar vigilantes en ese sentido, ¿verdad? Es muy importante cumplir con las medidas de bioseguridad y no quedarnos, o sea, el virus no se ha ido, el virus está. Y esta situación va a continuar hasta que tengamos una vacuna, un tratamiento definitivo hacia esta pandemia. Y posiblemente vengan más temas hacia el futuro, ¿verdad? O sea que no debemos quedarnos pensando de que ya esta situación no va a llegar a más. Yo considero también que debe de haber un equilibrio. Hay un equilibrio en todos los actores en Honduras. Tenemos que asumir los roles y las responsabilidades. El sector empresarial aquí ampliamente hemos hablado de nuestro rol, ampliamente hemos hablado acerca de nuestra responsabilidad, de todo los esfuerzos que hemos hecho para los que hemos venido operando durante toda la pandemia y para aquellos que están en ese proceso de reapertura. Pero cada uno de los actores en este país deben de asumir los roles. Es importante tanto en la parte pues, privada, pública, es importante definir medidas concretas específicamente para aquellos rubros que ya hemos mencionado, que han sido muy golpeados, cómo vamos a reactivar y a sostener las MIPYMES. En el caso de Jaremar, digamos nosotros, como continuamos operando, la cadena de valor, digamos nuestros proveedores de bienes y servicios continuaron con nosotros. Eso es algo muy importante. Pero claro, que dependen de que nosotros nos mantengamos a flote y continuemos operando. No fue así la experiencia de otras empresas, otras organizaciones que tuvieron que parar por un tiempo indefinido y esto afecta a tu cadena de valor. Hay muchos retos y muchos desafíos, pero yo creo que en la medida que exista un equilibrio y en ese equilibrio todos asumamos nuestros roles,
nuestras responsabilidades y poder el Estado cumplir y por supuesto estar vigilante en tomar las medidas adecuadas y pertinentes. Hemos visto ya las experiencias en otros países que pues acertadamente han logrado manejar la pandemia y cómo lo han hecho. Yo creo que hay que hacer eco de eso. Y pues algo muy importante que pues en el caso también de Jaremar, dentro de nuestra cadena de valor, abastecemos nosotros, nuestros clientes, los mercaditos, pulperías, distribuidores que tenemos en el interior, y cómo han crecido impactantemente, cómo han crecido durante la pandemia. Ahora el reto es la sostenibilidad de ellos, ¿verdad? Que se puedan sostener, que puedan seguirse ampliando. Yo creo que todo esto entra dentro de ese, pues lo que considero yo como el equilibrio que debe de haber para que podamos nosotros tener un éxito. Tenemos que estar conscientes también que esto no va a ser un cambio de hoy para mañana. O sea, es como la vacuna, la quisiéramos tener ya, pero todavía no está. Sin embargo, tenemos que aprender a sobrevivir. Y algo importante es que también aquellos que están, que en este momento tal vez están trabajando desde casa y demás, también hay que ir como trabajando. Cómo yo también voy a volver a reactivarme en mis actividades, y todo es muy importante trabajar todos esos temas, ¿verdad? Para poder lograr tener y poder reinsertarte y continuar. O sea, aquí el reto más grande es, bueno, ya estamos en medio de la pandemia, ahora hay que continuar, salir adelante, tomar todas las medidas del caso. Y algo crucial e importante que todos debemos de hacer a lo interno de nuestras empresas y dentro de nuestros hogares es tener esas medidas, tener esa conciencia, lograr esa conciencia biosanitaria de protección. Hay que cuidarnos cada uno de nosotros. Ya las empresas estamos trabajando para cuidar el entorno laboral, tomando todas las medidas. Y pues para cerrar, en el caso de Grupo Jaremar, continuamos firmes, trabajando en nuestro compromiso con Honduras, el de ir de la mano. Somos un rubro muy importante en el sector de la palma aceitera, de los alimentos, de los productos de limpieza y demás. Así que el reto es grande, pero lo asumimos con conciencia, con compromiso, con solidaridad para cada una de las familias hondureñas. Gracias. Excelente intervención. Muchas gracias, Sonia. Parece que tenemos un par de preguntas del público a través de Facebook. Eunice, por favor, si nos ayudas con eso. Ahora mismo les ayudo con esto. Nos está llegando una consulta, especialmente en Facebook, aparte de bastantes comentarios positivos. ¿Han considerado los problemas de seguridad que resultan de georreferenciar y poner pública mucha información de los comercios? Nos consulta Reina M. Durón en Facebook. Le repito, ¿han considerado los problemas de seguridad que resultan de georreferenciar y poner pública mucha información de los comercios? Consulta. ¿Quién nos quiere ayudar con la respuesta? Un gusto, Fuad. Me imagino que se refieren por el tema de nuestro proyecto de pulpecerca.com. Sin duda alguna son aristas que evaluamos cuando el proyecto estuvo concebido, pero esto es parte de la nueva normalidad. Igual es información muy básica, ¿verdad? Pero en este momento la ubicación de negocios, de empresas, de acceso directamente a través de plataformas, de ponerte visible, es parte de la nueva normalidad. Y es parte de las cosas con las cuales tenemos que ir organizándonos y trabajando. Entonces, en este momento, gracias a Dios, hasta la fecha, en estos ya casi más de 7 meses de pandemia, no hemos tenido un tan solo problema de temas de seguridad en el caso de la plataforma de pulpecerca.com. Así es que creeríamos que es algo que nos va a ir enseñando sobre la marcha, y que ya tenemos, como les decía, 15,000 detallistas y es a nivel nacional, no está estrictamente solo en un municipio. Así es que la plataforma debe ser exitosa para que ya en este momento tengamos 15,000 detallistas inscritos.
Excelente. Bien, tenemos otra consulta, ingeniero, y nos dicen aquí una pregunta para todos los panelistas. Si pudieran regresar el 15 de octubre del próximo año, 15 de marzo, mejor dicho, del año 2020, ¿qué cosa harían diferente en su industria? Creo yo que es una pregunta sumamente interesante, compleja. Uno de los temas que mencionaba Sonia, que hay que darle mucho valor, es el tema de las comunidades. También se mencionó el tema de la seguridad sobre la base de datos. Pienso yo que son temas que, en la medida que hubiéramos podido visualizar cómo los eventos se iban a ir desarrollando, pudiéramos haber tenido acciones más prontas. Ciertamente, y tal vez se vuelve un poquito disco rayado cuando escuchamos nadie estaba preparado para esto, se escucha muy común, pero es una realidad, ¿verdad? Particularmente en nuestro negocio, creo que como compartiera veníamos haciendo muchas acciones encaminadas a poder ir modernizándonos un poco. Si me lo pregunta, tal vez en una crítica o autocrítica sana, sería que hubiéramos hecho esto más rápido y no sobre la marcha. Creo que ahí hay muchas cosas que todo el sector empresarial ciertamente probablemente nos queden lecciones. Bien, y los demás no son preguntas, sino más que todo son muestras de gratitud. Para el caso en Facebook le vamos a leer por parte de Dioselin Mendoza, nos dice muchas gracias, licenciado Roger Pineda, también Dilcia Godínez nos dice muchas gracias por compartir la experiencia durante esta pandemia y tengo que reconocer que Grupo Jaremar es una empresa responsable, comprometida con cada uno de los sectores a los que apoyan aún en esta situación. Han estado allí, dice, presente, brindando su contribución. Muchas gracias. Gratitud Grupo Jaremar, también nos mandan muchos aplausos. Éxitos, licenciada Carla Ávila. Cervecería Hondureña, gracias por compartir su experiencia. Sí que se reduzcan los impuestos, nos escribe aquí Heidi. También nos dice muy bien expositor el señor Jacobo y también nos dice Eliseth Ávila, excelente labor, la responsabilidad social empresarial del Grupo Jaremar y también Karen Rubin nos dice felicidades por ese panel. Así que no sé si quieren hacer una intervención final para culminar este panel de este día lunes. Sonia. Pues darles las gracias, muchas gracias porque a la Andy, porque me hicieron parte también del comité organizador de este evento. Ha sido un reto también, ¿verdad? Para todo el equipo de la Andy, poder montar esto de manera virtual, pero ¿cómo lo logramos? Trabajando en equipo, entre todas las personas que estamos aquí. Yo creo que es muy valioso tener estos espacios. Saludo a cada uno de mis compañeros panelistas, mi admiración hacia ustedes y sus empresas, las empresas que representan. Yo creo que es una gran labor, un gran reto y continuamos aprendiendo, ¿verdad? De toda esta situación y pues éxitos a la Andy con esta inauguración del Congreso Industrial. Tenemos más días para seguir compartiendo y pues muchísimas gracias, Fuad, por pues guiarnos en este panel y pues por toda la interesante plática. Gracias. Gracias. Jacobo. No, pues de igual manera agradecer la participación, ¿verdad? Ha sido muy enriquecedor escuchar la opinión de los demás. Veo que hay muchas empresas apuntándole a objetivos de desarrollo sostenible, que también pues es una vía, ¿verdad? Una ruta a seguir para reactivar la economía. Pero
Pues la verdad, ya hablamos bastante. Sí me agrada pues que se haya organizado un evento como esto en tiempos de pandemia. Y pues estaré conectándome los días por venir. Gracias. Carla. Gracias, Fuad. Gracias a la Andy siempre por organizar estos congresos que son sumamente enriquecedores para conocer de las industrias. No quiero cerrar sin antes hacer un reconocimiento a Jacobo y a toda la industria farmacéutica por toda esa lucha que hicieron al inicio de la pandemia, donde el gran reto era tener todos estos elementos de bioseguridad, en el caso particular, el tema del sanitizante, y pues ahí con Jacobo tuvimos algunas pláticas y realmente fue un reto muy fuerte, pero felicidades a la industria farmacéutica en ese sentido. Y luego a las otras dos empresas, Aremar y Dinan, junto con Cervecería Hondureña, empresas de consumo masivo, que pues nos hemos dado la tarea de mantener abastecido el mercado en nuestro país, y motivar a todos los que nos están acompañando este día a que se incorporen durante toda la semana a las charlas, porque sin duda alguna se aprende desde los más niños hasta los más adultos, entonces desde las empresas más grandes hasta las más pequeñas. Y pues la industria, somos la Asociación Nacional de Industriales, somos el motor de la economía del país, y como tal pues tenemos que seguir adelante poniendo siempre a nuestra gente, llámese nuestros colaboradores de primera línea al frente, o sea, es decir, como nuestro elemento más principal a cuidar, pero también a toda nuestra cadena de valor y las comunidades donde operamos. Gracias. Roger. No, por mi parte, nuevamente agradecer el espacio, creo que fue constructivo. Siempre hay cosas que aprender de las experiencias que los demás han tenido, y no quisiera dejar por fuera el rol que gremiales como la ANDI, COEP, las cámaras de comercio tienen, y hoy, el día de hoy, es un ejemplo de cómo ese rol de acompañamiento, por ejemplo, del Congreso que se está realizando el día de hoy, impulsado por la ANDI, debe servirnos a todos como un elemento de aprendizaje y de un mensaje positivo para tratar de seguir luchando en salir adelante. Ciertamente hay muchos retos por delante, desde muchos ángulos, llámese fiscal, llámese operativo propiamente, llámese de salud derivados de la pandemia, pero tenemos que hacernos todos un nudo. Al final de cuentas, esto no es de analizarlo desde una óptica nada más de que el dueño de la empresa es el que recibe el beneficio. No, al final de cuentas somos todos los hondureños los que nos estamos beneficiando de que el sector empresarial siga caminando. Así que muchas gracias nuevamente, y nuevamente las gracias extendidas a la ANDI por este congreso. Muchísimas gracias. Y bueno, de parte de la ANDI también dar las gracias a cada uno de nuestros panelistas. Creo que es importante que la gente escuche las experiencias de ustedes y de las empresas que representan para guiarnos y ayudarnos a salir adelante y poder empezar una reactivación económica, que es lo que todos queremos. Felicidades a todo el comité organizador de este Congreso Industrial Virtual, y esperamos nos sigan acompañando. Muchísimas gracias a todos, y damos por concluido este primer foro. Gracias.